Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy celebrando un año más de nuestra alma mater y esperamos estar con frecuencia aquí todos los años más que sea posible. Mire, yo les voy a platicar de matemáticas, pero como pueden ver por el título, no matemáticas desde el punto de vista técnico, sino más bien la relación, la retroalimentación entre las matemáticas y la sociedad y la cultura, ¿verdad? Entonces, para darles una idea más precisa de lo que les quiero platicar, les voy a mencionar un incidente que ocurrió hace varios años en la Universidad de Rochester. Resulta que la Universidad de Rochester decidió cerrar el programa de posgrado en matemáticas, ¿verdad? Y dice uno, bueno, ¿eso qué tiene de especial, verdad? Digo, en cualquier universidad pueden cerrar programas, ¿no?, de posgrado, de lo que sea. Pero resulta que este incidente fue muy conocido a nivel mundial porque los profesores del Departamento de Matemáticas de Rochester se unieron y pidieron ayuda a muchísimas sociedades científicas de toda la tierra, ¿no? De la Sociedad Matemática Mexicana, la francesa, la de Japón, etcétera, ¿no? Y entonces prácticamente todo el mundo se enteró del problema que había en Rochester, ¿no? Entonces, estas sociedades y personalidades como premios Nobel, etcétera, mandaron cartas al presidente de Estados Unidos, al presidente de la universidad, etcétera, ¿verdad? Total que después de varios meses de negociación, la universidad decidió no cerrar el programa, ¿verdad? Pero sí hubo recortes de presupuesto. Me acuerdo mucho porque los profesores tenían fama de ser muy flojones, ¿no? De dar un curso por semestre, por ejemplo, ¿no? Y la universidad les pidió más carga académica, cosas así, ¿no? Lo importante es que no se cerró el programa, ¿no? Resulta que la razón que daba la universidad, ¿verdad?, es que el programa de posgrado en matemáticas no era autosustentable, era muy caro, no había recursos, y entonces pues decidieron cerrarlo, ¿no? Pero entonces decía uno, bueno, a ver, tienes una universidad con 80 programas de posgrado, ¿verdad? Unos programas medio raros, ¿no? De antropología, no sé qué, o de programas raros, ¿no? De filosofía, programas de drama, ¿no? Y entonces decía uno que, pues, ¿por qué se les ocurre precisamente cerrar un programa de matemáticas, ¿no? Y entonces, pues la gente se empezó a preguntar cuál fue la verdadera razón. O sea, si pueden cerrar 20 programas, cierran precisamente el de matemáticas, ¿no? Es como que se oye raro, ¿verdad? Algo debe haber pasado. Entonces, mucha gente, ¿verdad?, pensó que la verdadera razón es por la forma en que la sociedad percibe las matemáticas y los matemáticos, ¿verdad? Por ejemplo, un compañero, Stewart, decía, la forma en que la sociedad ve las matemáticas se puede resumir en una ecuación: matemáticas igual escuela, ¿verdad? Él decía, la mayoría de las personas asocia las matemáticas con la escuela y nada más. Ese es el problema, nada más. O sea, la gente no se da cuenta de que la ingeniería para construir estos edificios o construir carreteras, aviones, los códigos para hacer transacciones por internet, eh, etcétera, ¿no? Todo está basado en matemáticas, prácticamente todo lo que nos rodea. Pero la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Decía Stewart, pareciera como si las matemáticas fueran unos cuantos trucos aritméticos que se aprenden en la escuela y de los cuales uno se olvida cuando es adulto, ¿no? Otro compañero decía, Krantz, decía, el otro problema, ¿verdad?, es que la gente no entiende lo que es la matemática, ni por qué debe hacerse. Decía, una gran parte del mundo académico científico está controlado por químicos. Para sobresalir en el medio de la ciencia en grande, un químico debe ser un hombre de organización, ¿verdad? O sea, un químico debe tener un laboratorio ahí muy bien equipado con montones de centrífugas y computadoras y no sé qué, y un montón de gente, ¿no? Técnicos, tesistas, secretarias, etcétera, ¿no? Decía Krantz, en cambio los matemáticos no son gente de organización.
Por el contrario, ellos son por entrenamiento los desubicados, los que trabajan solos y nadie sabe a qué se dedican, qué hacen con su tiempo, etcétera, ¿no? Entonces se quedan, decía, miren, ustedes llegan a las 9 de la mañana al laboratorio de un químico y están todos ahí trabajando, ¿no? Como hormiguitos. Ya me llegan a las 10, 11 a buscar al matemático y fulanito, no, pues no ha llegado. Y van media hora después, oiga, ya llegó fulano. No, llegó, pero se fue a la cafetería. Y luego regresan, oiga, ya regresó. Sí, pero se fue a jugar ajedrez. Y, o sea, que no, quién sabe qué hacen los cuates, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedican? Otro compañero, Mark Soll, decía, otro problema es que el trabajo del matemático no está a la vista pública. Esto se debe en parte a que los avances en matemáticas son muy especializados y son difíciles de explicar a la gente, pero también se debe al acto mismo de crear matemáticas. Fíjense, esto es bien interesante. De todas las artes, la matemática es la mejor en esconderse a sí misma, ¿no? Decía él, uno de en todas las universidades, en muchos lugares, ¿verdad? Cada año hay que presentar informes, reportes de lo que hacen los profesores, ¿no? Entonces llega un químico, ¿verdad? Con así una cajota ahí de artículos, ¿no? 10, 12 publicaciones que sacó en el año, ¿verdad? Y llega el matemático con un folder ahí con un artículo de 3 páginas, ¿no? Dice, ¿y eso qué es? Pues es lo que hice este año, no es mi producción. Pero un artículo, pues sí, un artículo, ¿no? Y dice uno, bueno, que y lo que pasa es, si Sol, ¿verdad? Es que, eh, ah, caray. Se me hace que hay algo raro aquí. ¿Sí está bien conectado? ¿No? Ah, gracias. Una cosa tan sencilla, se me hace que es la batería que está mal, ¿eh? Porque no, a ver, sí, gracias. Sí, sí. Entonces decía, la creación en matemáticas nunca es deductiva. Eh, Fíjense, eso también es muy importante, ¿no? Porque resulta que la gente tiene la idea de que las matemáticas son deductivas, ¿no? A implica B, B implica C. Y eso no es cierto, ¿no? A la hora de hacer matemáticas, pues igual que en muchas otras profesiones, ¿no? Tienen un problema y entonces lo intenta de un modo y no se puede, entonces intenta otro y así, ¿no? Va buscando, ¿no? Decía, sin embargo, los artículos matemáticos deben ser rigurosos y depurados. Es difícil reconocerlos como el producto de una lucha intelectual. Fíjense, esto es muy cierto, ¿no? Porque resulta que, de hecho, ya desde el siglo XVIII, uno de los matemáticos más prominentes, ¿no? En la historia, Leonard Euler, su lema era pauca sed matura, poco pero maduro. Porque él decía que sus artículos no tenían ni una coma de más ni una de menos. O sea, siempre lo más depurado posible, lo más conciso, ¿no? O como decía un amigo, ¿no? Concisos, precisos y macizos, ¿no? Y entonces, pues esta actitud ya es parte de la herencia de los matemáticos, parte de lo que uno aprende, ¿no? A la hora en la profesión, ¿verdad? Escribir de manera concisa, quitarle toda la paja, etcétera, ¿no? Y entonces por eso es que les digo, en matemáticas ustedes encuentran artículos muy famosos de media cuartilla, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo he visto un artículo de un químico, cosas así, que de media cuartilla? No existe, ¿no? Y en matemáticas sí suelen suceder estas cosas, ¿no? Eh, y entonces la gente no aprecia el trabajo que está detrás de todo eso, ¿verdad? Bueno, pues miren, todo eso que les comenté es cierto, ¿verdad? Y entonces, precisamente, el objetivo de esta plática es tratar de convencerlos, mediante una mini tour a través de la historia y la literatura, de que las matemáticas surgieron y existen. Ok, les muestro. Eh, Se me hace que voy a necesitar una.
¿Puedes cambiar, por favor? Sí saben el cuento ese del soldado que va a la guerra sin fusil, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, mire, les decía, la idea es platicarles, ¿verdad? Tratar de convencerlos de que la matemática es una parte integral de la sociedad, de las artes, de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar con un poco de, de matemáticas y sociedad, ¿verdad? Cómo fue evolucionando, la conexión entre matemáticas y arte, y por último, algunas observaciones sobre los matemáticos, ¿no? Como profesionistas, como personas, etcétera. Entonces, fíjense, de entrada nadie sabe dónde, cuándo o cómo surgió la matemática, ¿verdad? Pero la mayoría de los historiadores y gente así piensan que la matemática surgió a partir de observaciones físicas como contar y medir, ¿verdad? Y una evidencia muy interesante, fíjense, es que la palabra cálculo, que significa piedra, es prácticamente sinónimo de matemáticas, ¿no? O sea, el cálculo integral, cálculo diferencial, cálculo de variaciones, cálculo estocástico, etcétera, ¿no? La palabra cálculo es casi sinónimo de matemáticas y sin embargo en latín significa piedra, ¿no? Y entonces dice uno, bueno, ¿qué relación hay entre el cálculo como piedra y el cálculo como disciplina matemática? Pues precisamente por eso, ¿no? De que los historiadores piensan que como la gente de la antigüedad no tenía un sistema numérico, ¿verdad? Entonces una manera de decir tengo 3 vacas o casé 10 conejos, ¿verdad? Pues una manera era asociarlo con piedritas y cosas así, ¿no? Y efectivamente, fíjense, casi todas las evidencias que existen, ¿no? Sobre matemáticas son cosas de conteo. Por ejemplo, el registro numérico más antiguo que se conoce, ¿verdad? En el sur de África, data del año 35.000. Este es un hueso de simio, ¿verdad? Con 29 marcas. Y la gente piensa que era alguien que estaba contando días, ¿no? Porque de hecho, en el sur de África, en lo que es ahora Namibia y Suazilandia, todavía hay regiones donde usan eh, calendarios de madera, o sea, no como nosotros, ¿no? De papel así, sino en calendarios. Entonces, por eso piensan los historiadores que alguna persona estaba contando días o algo de ese tipo, ¿no? El otro que le sigue en antigüedad fue encontrado en la República Checa, data del año 30.000, y es un hueso de lobo con 55 ranuras. Pero fíjense, 55 ranuras agrupadas de 5 en 5, ¿verdad? Que es bien interesante, ¿no? Porque cualquier gente que haya hecho estadística, computación, etcétera, y que trabaja con grandes datos, ¿verdad? Con gran número de datos, sabe que una manera de manejarlos es agrupándolos, ¿no? Entonces, fíjense, desde hace ya más de 30.000 años, ¿verdad? La gente, yo, si tengo un montón de datos, una manera natural, ¿verdad? De estudiarlos es agrupándolos, ¿no? Un lugar donde se tienen muchísimos registros, ¿verdad? Es de Mesopotamia, lo que es ahora actualmente Irak, ¿no? Esa zona de ahí. Porque resulta que en Mesopotamia usaban tabletas de barro para escribir, para hacer cuentas, etcétera, ¿no? Y mientras el barro estaba fresco, pues podían borrarlo y seguir escribiendo, ¿no? Pero una vez que el barro se seca, pues no había manera de escribir, ¿no? Y entonces no tiraban esas tabletas, sino que las guardaban para usarlas como material de construcción, cosas así, ¿no? Y entonces hasta la fecha, fíjense, en la zona de Irak, encuentran cientos de miles de tabletas, ¿no? Cualquier edificio antiguo, etcétera, está lleno de tabletas. Entonces, por eso se sabe, ¿no? Que los babilonios usaban las matemáticas para contabilidad, finanzas, pesos, etcétera, ¿verdad? Sabían calcular potencias que usaban, por ejemplo, para determinar intereses de préstamo, ¿no? Tenían un comercio muy desarrollado. Se sabe que usaban el teorema de Pitágoras 1000 años antes de que naciera Pitágoras, ¿no? Otro lugar donde se sabe mucho es de Egipto, pero por una situación totalmente distinta a las tabletas de barro de Mesopotamia, ¿no? Resulta que en Egipto, como saben seguramente, usaban hojas de papiro, ¿no? Para escribir y tener datos, etcétera.
y en la actualidad se conservan solo dos, el papiro de Moscú y el papiro Rhind, que está aquí, ¿no? Que está actualmente en el Museo Británico en Londres, ¿no? Y entonces los dos son muy parecidos, ¿no? Son colecciones de problemas matemáticos, la mayoría de geometría, cosas así. Y este papiro Rhind es famoso porque resulta que el escriba que lo escribió, ¿verdad? Hasta el final puso mi nombre es Ahmes y estoy reproduciendo un original que tiene 200 años. Fíjense. O sea, qué buena puntada, ¿no? Firmar el documento, ¿no? Y decir, lo hizo fulano y estoy reproduciendo algo, ¿no? Ya, pero tratar de conservarlos, ¿no? Entonces, fíjense, eso es lo único que se sabe de los egipcios, pero hay mucho más porque muchos historiadores, por ejemplo Heródoto, pues, y en las pirámides, ¿verdad? También queda constancia, ¿no? Cálculos que hacían, etcétera, ¿no? Entonces se sabe de los egipcios que gran parte de las matemáticas de los griegos, precisamente la geometría, es en realidad originaria de Egipto. Se sabe que los egipcios realizaban muchos tipos de censos, ¿no? Porque, por ejemplo, para cobrar impuestos, ¿verdad? Lo basaban en el número de propiedades de una persona, número de esclavos y cosas así, ¿no? De hecho, los censos eran muy populares en la antigüedad, ¿no? En la Biblia se menciona cuando menos 2 censos, ¿no? Entonces, una situación real, concreta, que dio mucho impulso a las matemáticas y a la ciencia en general, fue la navegación. Claudio Ptolomeo, ¿no? Fue uno de los grandes cartógrafos de la antigüedad, publicó una geografía y un atlas como con 27 mapas, que todavía hasta el siglo XV, fíjense, como más de 1000 años después, se seguían usando, ¿no? Y una cosa que hizo Ptolomeo fue, les preocupaba, por supuesto, desde la antigüedad, ¿no? Cómo, si van a navegar de un punto a otro, por tierra, por mar, cómo orientarse, ¿no? Cómo saber hacia dónde van. Y entonces, desde aquellos tiempos sabían que una manera de hacerlo, pues era conociendo usando los cuerpos celestes, ¿no? La luna, el sol, etcétera, ¿no? Y entonces, Ptolomeo calculó la trayectoria de Marte, ¿no? Con mucha precisión, usando lo que ahora conocemos como ajuste de curvas, ¿no? O sea, tienen un conjunto de puntos y encuentran la curva que mejor se ajusta a esos puntos, ¿no? De hecho, esto mismo, ¿verdad? Calcular la trayectoria de Marte, lo hizo Gauss, ¿no? Como 15 siglos después, ¿no? Y también la idea es la misma, ¿verdad? Ajustar curvas, pero Gauss inventó lo que se llama el método de cuadrados mínimos. Y otra cosa muy interesante es que Gauss ya pensó en introducir errores aleatorios en las observaciones. Fíjense, o sea, el problema básicamente es el mismo, ¿no? Pero en realidad lo de Gauss fue una contribución muy importante. Pero entonces, miren, hablando de la navegación, ¿verdad? Desde miles de años, ¿verdad? Se sabía de una manera de centrarse, de ubicarse en la Tierra, ¿verdad? Usando estos círculos, el ecuador y círculos que van hacia cada uno de los polos, ¿verdad? Ellos se llaman paralelos o latitudes, ¿verdad? Y también usaban estos círculos que van de un polo al otro, ¿verdad? Que se llaman, ¿cómo se llaman? Longitudes o meridianos, ¿verdad? Y entonces el problema, resulta que el calcular latitudes, ¿verdad? O paralelos supuestamente es muy fácil, ¿no? Una cosa que podía hacer cualquier navegador con cierta experiencia, por la posición del sol, la duración del día, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que era prácticamente imposible de calcular era la longitud, los meridianos, ¿verdad? Entonces, pues la gente no sabía, se perdía con mucha facilidad, ¿no? De hecho, las compañías de seguros se empezaron a crear en el siglo XIV y fue precisamente porque se perdían muchos barcos en alta mar, ¿no? Entonces se perdían barcos, entonces fallecían gente, se perdían mercancías, etcétera, ¿no?
Y entonces, para darles una idea del problema, ¿verdad? Fíjense, si tienen una rotación de la Tierra, ¿verdad? 160 grados entre 24 horas, entonces les da que una hora equivale a 15 grados de longitud. Y eso en términos ya de distancias, en el Ecuador, fíjense, un grado equivale a poco más de 100 kilómetros, ¿verdad? Entonces, fíjense, un error de medio grado, ¿verdad? De longitud, y eso es una diferencia de 50 kilómetros, ¿no? Entonces hagan de cuenta que van del DF a Tijuana, ¿verdad? En avión, y que el navegador se equivoca, ¿no? Por medio grado y van a dar a Tamaulipas, ¿no? En lugar de ir a dar a, ¿no? Pues eso ocurría, fíjense, con mucha frecuencia. Entonces resulta que a principios del siglo XVIII una flota de barcos ingleses, ¿verdad? Que iban del Mediterráneo hacia Inglaterra, navegaban de noche y según los cálculos del comandante de la flota, iban a pasar como unas 30 millas de una isla que está en el sur de Inglaterra. Resulta que ese señor se había equivocado, ¿no? Se equivocó al hacer sus cálculos, y entonces el primer barco, el que iba donde iba él precisamente, ¿verdad? Chocó contra unas rocas fuera de la isla y se hundió, ¿verdad? Y el barco que venía atrás también, y luego el tercero y así, ¿no? Tal que se perdieron todos los barcos de la flota excepto uno, ¿no? Y entonces la gente de Inglaterra pues, puso el grito en el cielo, ¿no? Como dicen comúnmente, ¿no? ¿Cómo es posible que se pierdan más de 2,000 vidas y no sé qué tantos barcos por un error de cálculo, ¿verdad? Y entonces el Parlamento inglés ofreció una recompensa de 20,000 libras a quien resolviera el problema de la longitud. Fíjense, este problema es muy importante, ¿no? Resulta que muchos otros países, Francia, España, etcétera, habían desde muchos siglos antes habían puesto premios para quien resolviera el problema de la longitud. Entonces, cuates como Galileo, Newton, ¿no? Ya ven que Newton es famoso, ¿no? Empezó a hacer sus estudios de mecánica celeste, todo eso. Todo era por esto. Todos estaban tratando de resolver el problema de la longitud. Y claro, y si se ganaban la nota esta, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, lo interesante del caso inglés es porque esta vez sí se resolvió el problema. Lo que pasa es que hubo gente, por ejemplo, como Galileo, ¿no? Encontró una manera muy precisa de calcular la longitud, pero lo hacía basándose en ciertos movimientos planetarios, ¿no? Que no era práctico, era imposible, ¿no? Usarlo, ¿no? Pero el problema estaba resuelto, el problema es que no se sabía cómo implementarlo, ¿no? Entonces, fíjense, casi el mismo año, por una diferencia de 2 años, el problema de la longitud se resolvió por dos maneras distintas. Una usando relojes y otra usando tablas astronómicas. Resulta que, como les decía, hay una relación muy estrecha, ¿no? Entre la longitud, los grados de longitud y las horas, ¿no? Una hora equivale a 15 grados de longitud, ¿no? Entonces, lo que hizo Harrison fue encontrar unos cronómetros, ¿no? Muy precisos con los que pudo resolver el problema. Sin embargo, no se pudo implementar esta solución, porque fíjense, construir un cronómetro le llevaba a Harrison de 15 a 20 años. ¿No? Entonces, en aquellos tiempos, la Marina inglesa tenía 200 barcos. Y resulta que cada barco necesitaba 2 relojes, uno con la hora local en el barco y otro con la hora en un lugar de referencia, ¿no? Por ejemplo, Londres, ¿no? Y entonces, imagínense, eran 2 relojes por barco, había 200 barcos, construir 200, no, pero ¿cuántos? 400 relojes, pues era imposible, ¿no? Si cada reloj le llevaba de 15 a 20 años, ¿no? Entonces, esta solución se implementó hasta muchos años después, ¿no? Ya que mejoró la industria relojera, ¿no? La solución que sí se implementó fue esta, fíjense, resulta que Euler, ¿no? El famoso Euler, ¿no? Que sale en todos lados, había encontrado un teorema, ¿verdad? En donde tenía unas ecuaciones que relacionaban les daban la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol, ¿verdad? Y entonces lo que hizo un astrónomo Mayer, astrónomo alemán, ¿verdad? Encerrarse ahí en su observatorio, ¿verdad? Durante como 4 años, registrando, ¿no? la posición del Sol, etcétera, todos los días del año, cada hora, etcétera, ¿no? Y entonces sus tablas, esas que hizo, ¿verdad? Esas sí ganaron el premio, ¿verdad? O sea, estaban muy bien hechas y entonces esta solución sí se implementó